Pasan 18 minutos de las 11 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Puerto Madryn marca un registro de 14 grados y una máxima prevista, como mencionábamos al comienzo de este envío, de 22 grados. Para cuánto queda de la semana, mañana jueves 20 grados de máxima, 7 de mínima, 22 grados de máxima el viernes, 11 de mínima. Si le agregamos el sábado, 25 de máxima, y ya el domingo en adelante baja la temperatura con máximas de 17 y 18 grados. Vale recordar, hoy miércoles, el próximo sábado, en mi evento se estará realizando una nueva versión de la Grupfela Fest. Grupfela es el nombre de una big band, de una banda, como lo dice su apreciación en inglés, grande en el concepto de cuántos músicos hay arriba del escenario, pero además tiene su vertiente en estas ediciones festivas que se realizan evocando distintas décadas, ¿no? Obviamente con el impulso o el punto de partida desde la música, con una gran cantidad de actividades que van desde la gastronomía, desde música a través de Godi Corominas como DJ, seguramente también ligado al tema del atuendo, etcétera, etcétera. De eso dialogamos la semana pasada con uno de los integrantes de Grupfela, como es el caso de Ignacio Yerbe. Decíamos entonces, esto va a ser el sábado 6 de mayo a partir de las 21:30 en mi evento que está ubicado allí en Paulino Escardó. Seguramente el día viernes estaremos sorteando un par de entradas para quienes quieran concurrir a una movida que ya está bastante en boga en estos últimos días y ha generado y genera mucha expectativa. Pero vamos a hablar, compañero Marcos Rodríguez, de otro tema. Hasta las 12. Bisagra. Decíamos en el comienzo del programa, enunciando algunos títulos y descripciones que tienen que ver con cuestiones que pasan en la ciudad de Puerto Madryn, obviamente como seguramente en cualquier otra ciudad hay mucho para poder compartir de distintos aspectos. En este caso nos vamos a situar en la charla o en parte de la charla que acontecía ayer en la Universidad del Chubut. En la Universidad del Chubut funciona la carrera de enfermería, tiene una interesante cantidad de estudiantes que concurren a ella y si bien tiene su sede en Puerto Madryn, tiene sede en otras localidades de la provincia, su epicentro, por decirlo de alguna manera, está en Rawson, ¿no? Su origen está en Rawson. Bueno, la ciudad de Puerto Madryn funciona en cuanto iba a ser la utilización del centro de encuentro, ubicado en zona oeste, en el corazón de la ciudad, por cómo ha ido creciendo la ciudad en los últimos años, en Villarino, Alem y Tierra del Fuego. Allí se dio una charla en virtud de una serie de actividades que realizan situadas en forma paralela a la carrera, pero que también tienen que ver obviamente con la misma, ¿no? En definitiva, muchos caminos suelen acomodarse en un mismo escenario. De hecho, la charla comenzó con la presentación de una de las responsables académicas, haciendo mención justamente a una enfermera que mucho tiempo después de los años
entre el 76 y el 83, en que se pergeñó la última dictadura militar, pudo denunciar, pudo contar, pudo hablar qué cosas sucedían en uno de los tantos centros clandestinos de detención, cuya sigla, cuando uno lee las noticias, sobre todo referidas a los juicios, de lesa humanidad, de memoria, verdad y justicia, se interpretan con el CCD, perdón, Centro Clandestino de Detención. La historia en este caso tenía como protagonista principal a Pedro Sandoval. Pedro Sandoval vive en Buenos Aires, es el nieto recuperado número 84. Él cuenta justamente cómo hay cierto parteaguas en su historia, en su cronología, en su tiempo biológico. Uno de ellos es el año 2006, cuando se produce un allanamiento en casa de sus apropiadores, en donde se confirma posteriormente mediante las pruebas de ADN que era hijo de una pareja de desaparecidos. Nació en la ESMA, o fue parido en la ESMA, desde un tono muy, muy tranquilo y muy llano, y con una continuidad en cuanto a su alocución, obviamente que generó en el auditorium un momento de mucha emoción, ¿no? Por cuánto contaba, por cómo lo contaba, por cómo podía poner en palabras diferentes momentos, lo fundamental que resultó ser el juicio que se llevó a cabo en el año 2009, cómo eso termina también como otro gran hito en su propia historia, y a su vez desde su historia él contaba que es cuanto sucede en muchos de los casos de quienes recuperan su identidad, ¿no? Le puso contenido y cuerpo a la palabra identidad. Bueno, un momento muy, muy especial se vivió ayer en la Universidad del Chubut. Los y las invitamos a compartir la primera parte entonces de la palabra de Pedro Sandoval, el nieto recuperado número 84. Como ya les contaron, yo recupero mi identidad en el año 2006. Pero en realidad la identidad mía puedo llegar a decir que la termino recuperando fehacientemente cuando se hizo el juicio hacia mi apropiación, que fueron 3 años después, en el 2009. Por eso cuando nosotros hablamos de que es fundamental en las políticas de Estado el tema de memoria, verdad y justicia, ir a la justicia pidiendo justicia y al mismo tiempo estamos pidiendo la verdad. Y con el juicio ese de mi apropiador, pensé en esto. Es algo muy simple. Cuando yo tenía 26 años, el teléfono celular no era lo que era hoy. Hoy un celular es prácticamente una computadora. Sí ponerle que teníamos un poco de internet, pero Google no existía como existe hoy. Hoy querés saber algo de un vecino o de una persona que vive en la otra punta del mundo, ni bien estás poniendo el nombre, ya te pone el nombre, el apellido, todo, le das un enter y sabes toda su historia. A mí, para dar un ejemplo, me querían hablar de lo que era la Escuela de las Américas cuando estábamos al medio del juicio, y yo los miraba diciendo, yo sé lo que es la Escuela de las Américas, no me jodan, no me molesten. Y ahí me agarraba y me decía, no, pero no es lo que vos sabés. Y recién ahí, un tiempo después, me mandan un video, obviamente no por YouTube, sino pues tampoco YouTube era lo que era hoy, pero la cosa que me mandan un video, me acuerdo que en un email que tardó una eternidad en descargar ese video, y me mostraban lo que era la Escuela de las Américas. Para mí la Escuela de las Américas, yo sabía que mi apropiador había ido ahí, era un colegio donde él fue a estudiar economía. Que eso era lo que él me comentaba a mí. Cuando vi ese video y veo que la Escuela de las Américas, que hoy ya casi todo el mundo sabe lo que es, que después le cambiaron el nombre y hoy se vuelve a llamar Escuela de las Américas, era para enseñarles a estas personas cómo perseguir a una persona, secuestrarla
y por ende generar una tortura para, digamos, para sacar una información, pero acá ya no era para sacar información, se fue demostrando con el tiempo que era más para del sadismo que tenían estas personas. Y cuando me dan esa primera información se me empieza a derrumbar lo que yo creía que era mi historia y lo que yo creía que era la persona que yo le decía papá. Por eso, imagínense que un día te levantás y te dicen, che, mirá, tus viejos no son tus viejos. Lo primero que vas a decir, bueno. Lo segundo que te dicen es, ¿quiénes son tus viejos? Y ahí agarrás y te viene la primera pregunta, es, ¿y dónde están? Y te agarran y te dicen que no están, que están desaparecidos. Y yo era de esa juventud que creció en los 90, que estaba bien arraigado en nosotros el tema de, no te metas. Había un problema y te decían, no te metas. Había una tontería que pasaba y sistemáticamente te decían, no te metas. Prendías la tele, te comentaban que pasó algo y el mismo periodista te decía, pero no hay que meterse. Entonces, crecí en una burbuja, como siempre digo, una gran burbuja de cristal, que no sabía lo que era un desaparecido, por ende no sabía lo que era una madre, una abuela de Plaza de Mayo. Me acuerdo de estar en la primaria estudiando, en el secundario, viste cuando empezás, la primaria, bueno, voy de atrás para adelante. La primaria, vos cuando estudiás la historia argentina, es que te dan las fechas patrias. Cuando vas al secundario, ahí empezás al segundo año, dependiendo de cada colegio, puede ser en tercer año, que te empiezan a tocar la historia argentina. Nosotros tuvimos presidentes por todos lados, tuvimos dictaduras por todos lados, y justamente recién ahora tenemos la democracia más larga, ¿no? Y me acuerdo que tenía una profesora fantástica, y se llamaba Silvina, y Silvina, siempre que tocábamos un tema, era profundizar el tema. Y a mí me llamó poderosamente la atención que cuando llegamos a tocar el tema de la dictadura, te agarraba y te decía, 24 de marzo del 76, golpe de Estado, 10 de diciembre del 83 vuelve la democracia. Te nombraba Videla, la primera junta, ¿sí? Vos mirabas todo así diciendo, bueno, está bien. Se saltó, de ahí saltamos a Alfonsín, después empezamos a ver a Menem, y yo me quedaba en casa diciendo, che, ¿qué onda? ¿Por qué pegamos este salto? Para poner una connotación más grande, yo hice el secundario, yo lo hice en un colegio católico. Y ya van a entender el porqué. Marco el tema del colegio católico. Hasta ahí la primera parte de Pedro Sandoval, nieto recuperado. En 1984 nace en la EXMA, en la ex ESMA funciona el centro de memoria. Interesante aparte por un montón de lugares en donde aborda, ¿no? De hecho, justamente en la nota anterior, Fabricio Juan Pablo y Vivi Moreno desde Esquel, narrando una cuestión ligada a la actualidad, que tiene que ver con un proyecto que como tal está en ciernes y se trabaja en la legislatura, pero en donde se pone, o en donde se puso el foco por lo menos, en la primera parte de la conversación, justamente en el rol de los servicios o agentes de inteligencia, independientemente de las denominaciones, hoy AFI, antes CIDE, que nuclea justamente a esos servicios de inteligencia. Entonces vaya una de las ventanas que nos abrió Pedro, ¿no? Porque su apropiador justamente era integrante del servicio de inteligencia de Gendarmería. Por eso cuando él dice en la clase de historia, estando en la secundaria, la maestra que siempre profundizaba sobre diferentes momentos justamente de nuestro recorrido,
cronológico, pega un salto, ¿no? Entre el 76 y el 83, más allá de algunas menciones, de algunas breves descripciones, pega un salto y sigue con el regreso a la democracia, que es justamente en donde está enmarcada esta conversación, esta propuesta de la Universidad del Chubut. Y pone el ejemplo de las casas, de la Casa de las Américas, ¿no? En donde él, como pibe estudiante de la escuela secundaria, creía que esa denominación tenía una determinada función o su significado era uno, cuando en realidad era claramente otro. Acá es donde justamente, y en función de que la conversación se genera en un ámbito universitario, pero no deja de estar vinculado obviamente a la educación, por ahí pensaba ayer, cualquier pibe que comience a estudiar esa carrera, que por ahí terminó el secundario el año anterior, tiene hoy, depende en el mes que haya nacido, por el calendario escolar, bla, 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 17, 18, 19 años, ¿no? O sea que nació ya después del año 2000. ¿Cómo atravesar entonces esa etapa histórica? Y ya hablando en un ámbito universitario, ¿no? Muchas veces en la secundaria también se terminan salteando o profundizando en ese salteo los diferentes procesos históricos, a tal punto de que hay muchos que se siguen salteando pese al paso del tiempo. Entonces, como un joven nacido en el año entre el 2000 y el 2005, ¿no?, puede rebobinar la película, imaginarse qué es lo que sucedió 30 o 40 años atrás, de la misma manera que Pedro en su charla reconocía, con sus 29 años, a él se le cambia la historia de un momento para el otro. Recordaba esas clases de historia que había vivido en el secundario y tenía que remontarse mínimamente justamente a su momento del nacimiento, que fue en diciembre de 1977. Bueno, ¿cómo trabajar eso, no? Desde un lugar en donde justamente no quede en una efeméride, en donde no quede en una descripción de entre tal año y tal año los presidentes fueron o las presidentas fueron pi, y así sucesivamente. Entonces va abriendo esas vertientes, esas ventanas de manera más que interesante. Y al final de esta primera parte, él hace hincapié en que estudiaba en una escuela católica. Dice, después voy a explicar por qué hago hincapié en esto. Durante su charla, digamos, que va engranando y va acumulando justamente en ese hilo mucha información, de alguna manera se olvida, y uno de esos jóvenes que va a la Universidad del Chubut y que cursa la carrera de enfermería, le recuerda esa parte, retoma el hilo y genera, no lo vamos a escuchar en esta parte y seguramente lo dejaremos ya para mañana porque fue una expresión de más de 30 minutos, por eso estos recortes, y retoma el hilo desde un lugar también central, ¿no? Y en donde deja varias frases, pero hay 2 o 3 que resuenan de una manera singular. Por eso él va haciendo también hincapié en esto de que no es un eslogan vacío, no es un eslogan tan solo, como si fuese un eslogan de campaña, ahora que estamos en un año electoral, aquello de memoria, verdad y justicia. De hecho, él siente que en esa síntesis de esas 3 palabras pudo ir reconstruyendo. Cuando pensaba que de alguna manera ya estaba en gran parte reconstruida esa historia,
él llega al último eslabón justamente, que es en un momento de la justicia, lo marca él en esos años que van del 2006 al 2009, en donde se podría decir que comienza a atravesar, no sé si es una nueva vida, su vida, o bueno, hay un fuerte punto de inflexión para alguien que hoy tiene 45 años y que esas rupturas y esos hitos se consolidan entre sus 29 y sus 32 años, ¿no? Ya con mucha agua que había corrido debajo del puente. Eso ya es una opinión o un balance, si se quiere, de cara justamente a desde donde también nosotros hablamos, que siempre hacemos hincapié. Si bien lo hacemos obviedades mediante, desde una radio o desde las distintas publicaciones que se pueden conjugar como la expresión de cualquier medio de comunicación, sobre todo cualquier medio de comunicación en la actualidad, con mucho de las redes sociales, etcétera, etcétera, estamos enmarcados en un proyecto que tiene justamente a la educación como gran frente, y en donde funciona nada más ni nada menos que una escuela de gestión social de nivel medio, en donde vienen pibes más chicos que esos pibes que estaban en la Universidad del Chubut, o en algunos casos de la misma edad, ¿no? Por eso esta apreciación. Escuchamos la segunda parte de Pedro Sandoval, de él estamos hablando, material que también obviamente pueden encontrar en las redes de la propia universidad, de Hijos, Puerto Madryn, quienes estuvieron también desde sus integrantes o algunos de sus integrantes avalando obviamente con su presencia la participación de Pedro en la ciudad de Puerto Madryn. Parte 2. Entonces yo dije, bueno, si él no nos cuenta la historia, no pasa nada, yo voy a llegar a mi casa, hablar con mi viejo, tipos milicos, de gendarmería, como ya le dijeron, él era de inteligencia, hasta el juicio no sabía que era parte de inteligencia, y cuando llego a casa, imagínense que yo arrancaba el colegio a la mañana, pasaba al mediodía, terminaba un turno, volvía a casa, comía algo y volvía a ir a la tarde al colegio. Yo hacía los dos turnos, hice un industrial. O sea, estaba todo el día en el colegio y después del colegio o iba al gimnasio, y los días que no iba al gimnasio iba al club para entrenar, para jugar rugby. Y entonces yo llegaba a mi casa la mayoría de los días 10, 11 de la noche. Los días que hacía entrenamiento llegaba a las 12 de la noche. Y mi apropiador llegaba más o menos a ese horario. Entonces los dos cenábamos juntos. Y la agarré y le dije, che, mirá, ¿sabes qué pasó esto? La profe de historia nos contó, y viste que siempre cuando toca una temática profundizamos los temas, y mi apropiador, aparte de haber sido militar, fue docente. Esas casualidades, cuando yo hacía el secundario, él también daba clases en un secundario, como también dio clases en diferentes universidades. Y entonces me pongo a hablar y me mira, ¿viste cuando te miran así medio raro diciendo, ¿qué va a salir este pibe? Entonces le agarro y le digo, mirá, tocó la dictadura y dijo 24 de marzo del 76, 10 de diciembre, nombró a Videla, Macera, todo esto, y no dijo más nada. ¿Qué es lo que pasó? Entonces ahí viene la segunda, o sea, no sería la primera, sino sería la segunda mentira. O sea, la primera es mi ocultamiento, pero la segunda mentira es cuando uno le hace querer saber un algo, y me agarró y dice, no, bueno, acá no hubo una dictadura. Dije, bueno, si acá lo que hubo, el pueblo la estaba pasando mal, necesitaban que hagamos, nos pedía el clamor popular, pedía que nosotros tomemos el poder para reorganizar para al pueblo. Entonces yo lo miro, bueno, está bien. Bueno, tuvimos estos años y después, bueno, viste, se volvió la democracia y el país empezó a andar mejor. Bueno, mejor, dice. Entonces, imagínate, vos le haces una pregunta a tu viejo te responde, si te le evacúa la pregunta, no repreguntás. Y a mí me la había evacuado, o sea, la palabra de un padre es casi sagrada. O
sea, uno no discute. Salvo si hablamos de fútbol y los dos somos de diferentes equipos, si somos del mismo equipo, podemos llegar a discutir ahí, porque eso ya te lleva a la pasión. Pero cuando hablas de historia, no te pasa, en algunos casos no te corre la pasión. Hoy a mí sí me lleva la pasión por la historia. Y entonces la dejé pasar. Y así fue lo que yo supe de la dictadura. Crecí con eso, con una dictadura que no la tomaba como dictadura. Entonces cuando yo recupero mi identidad y empiezo a ver las cosas que pasaban en mi entorno, por lo que yo siempre digo, ¿no? En la vida hay un emisor y un receptor. Y en mi historia siempre fui el receptor de las cosas. Y yo nunca estuve preparado para recibir tanta información. Y encima no es como ahora, que vuelvo a repetir, agarramos un celular y encontramos cualquier cosa. Algunas informaciones correctas y otras no tanto, pero encontrás datos. Y yo en ese entonces no encontraba nada y tampoco era de buscar mucho. Y después, bueno, también me pasó que en muchos lugares que uno vuelca diciendo yo voy a confiar en esto, yo me acuerdo que el abogado de mi apropiador decía todo el tiempo, salía a defenderlo. Y yo lo miraba diciendo, no, a mí algo que me dijo siempre mi apropiador y que me lo apropié, que para bien o para mal, me decía esto, todo individuo se tiene que ser responsable de sus acciones. Yo sé que es una frase muy banal, o sea que capaz que tiene un contenido muy viciado, porque nosotros cuando nos mandamos una cagada nos cuesta un montón hacernos cargo de esa cagada. Y al mismo tiempo cuesta un montón, o sea, si yo me mando cagadas, si me cuesta asumir mis responsabilidades, es medio banal decir, bueno, vos tuviste ciertas acciones, hacete responsable vos. Pero yo agarré y tomé esa postura, y cuando los abogados me decían, salí a hablar, salí a defender, dije, no, yo no me voy a meter. El problema es de él. También era mío, pero bueno. Había hecho como una coraza de hierro que me puse que no quería ver nada. Y tampoco hacerme responsable de nada. Y pasa el tiempo y me llama el Poder Judicial para que yo vaya, que querían informarme. Lo que me iban a informar es que yo probablemente podía ser hijo desaparecido. Todavía no había un ADN ahí. Y lo que me pidieron era que me haga el ADN. El prosecretario de la jueza Servini de Cubría me hizo un speech sobre la importancia que es la identidad de una persona, que mientras él hablaba yo estaba pensando, digo, sí, tiene razón, sí, tengo que hacerme el estudio. No me lo había dicho todavía, pero estaba en claro que iba puntualmente a pedirme eso. De repente termina de hablar, se arma un bache de 5 o 10 segundos, sigo pensando que voy a decir que sí, digo, tomá, levanto la camisa y sacá lo que tengas que sacar, y ahí retoma de vuelta la palabra. Y ahí la palabra cambió por completo. Y agarra y me pide 250.000 pesos en ese momento para que, me dice, vos me das 250.000 pesos, este expediente se pierde y tu viejo queda en libertad y se acabaron los problemas. Entonces yo lo miré y lo primero que se me cruzó es, la realidad, no tengo 250.000 pesos. Hasta el día de hoy me pregunto qué hubiera pasado si lo hubiera tenido. Y decidí levantarme, darle la mano y decirle muchas gracias por todo y me fui. Ahí pasan unos meses, mi apropiador me llama y me dice, venime a ver, él estaba detenido en Campo de Mayo. Lo voy a ver y me dice, mira, me da una bolsa y me dice, mira, con esta bolsa en 2 días van a ir a tu casa y los que vengan vos entregale esta bolsa. No, pero ¿qué es? Uno como es curioso, por demás a veces, abrí la bolsa, me encuentro con un cepillo de peine, un cepillo de dientes, una remera y una toalla. Entonces yo lo miro y me empiezo a reír, y entonces estaba el perro dando vueltas, agarré el cepillo, le cepillé los dientes, con la toalla lo sequé, con el peine lo peiné, lo miro y le digo, la remera no, y mi apropiador se cagaba de la risa, porque por primera vez él estaba viendo que yo estaba siendo parte de su historia y sin darme cuenta, o en realidad él sin darse cuenta creía que lo estaba defendiendo. Bien, segunda parte entonces compartíamos de
la charla que ayer mantuvo con estudiantes de la Universidad del Chubut, Pedro Sandoval, que estaremos retomando mañana jueves. Y seguramente en este rato, esta tarde, mañana, estos días, publicándola también en redes para que la comparta la audiencia, ¿no? Sí, señor. 48 minutos pasaron de las 11 de la mañana, ya se viene, o por lo menos el intento de Farol, a ver si nos atiende, y pegadito el tren de noticias. ¿Está interesado en vender o alquilar su propiedad? Nosotros tenemos la solución.